TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa del Colegio de San Luis de este año 2021. Estamos todavía trabajando a distancia por esta contingencia de la pandemia del COVID-19. Hoy vamos a dedicar nuestro programa porque justo el 22 de enero cumple el Colegio de San Luis, cumplimos 24 años de su fundación y lo dedicaremos para revisar, bueno, pues cómo nos ha ido, qué ha pasado, cómo se ha transformado esta realidad frente a las ciencias sociales y las humanidades en un contexto totalmente diferente al que había en 1997, año en el que se fundó. Y para eso, bueno, pues qué mejor que contar con quienes nos representan el día de hoy al frente de esta institución. Y nos acompañan la doctora Claudia Carranza, ella es secretaria académica, y el doctor David Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis. A ambos, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a este espacio. Doctora Claudia, gracias. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Buenas tardes o días. Gracias, David. Sí, muchísimas gracias, Lidia. Quiero saludar también a todas las personas que nos están mirando, que nos están escuchando y que también sabemos que paulatinamente nos acompañan en este programa de TV Hablemos. Quiero también felicitar al Canal 9 por el espacio que nos ofrecen, por el tiempo que hemos estado con ellos. Muchísimas gracias y espero que hayan tenido un muy buen año, que se conserven bien de salud. Muchísimas gracias a ti, Lidia, por estar aquí en este programa. Gracias a ambos. Y bueno, pues justo decía yo al inicio que este contexto que hoy enfrentamos en este enero de 2021 es una realidad totalmente diferente, por supuesto, por el tiempo transcurrido, pero las circunstancias que se han modificado desde 1997, año en que se fundó el colegio. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles a ambos es justamente este último año, en el 2020, ¿cómo le fue al colegio? ¿Qué se vivió? ¿Cómo lo experimentamos? Que fue un año que por supuesto nos transformó la vida a todos y a nivel mundial. Así que bueno, pues con eso me gustaría empezar. Claudia Carranza, ¿qué nos dices frente a esto? Bueno, sí, definitivamente nadie se esperaba. Comentábamos en febrero, todavía estábamos un poco incrédulos y digamos en marzo ya empezamos en otra modo de actividad, ¿no? Y sí, en efecto hubo que ubicarse, ¿no? En esta situación, y hubo un trabajo también por parte de nosotros para podernos adaptar a las circunstancias. Y en efecto el colegio al final logró adaptarse, ¿no? Es decir, todas las actividades docentes, de difusión, todas las investigaciones continuaron su curso tomando en cuenta también las nuevas circunstancias, y eso fue lo interesante, que finalmente también las nuevas circunstancias nos dieron a nosotros mucho que pensar a nivel de ciencias sociales y humanidades, y en ese sentido también me parece que hubo mucho trabajo por parte de los investigadores del Colegio de San Luis para poder reconocer la nueva realidad y para poder también reflexionar en torno a estos temas, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente creo que sí, el trabajo que hubo entre coordinadores, áreas docentes, áreas administrativas, la misma difusión de la que tú formas parte, generaron una dinámica que nos ha permitido, digamos, sobrellevar esta distancia, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Colegio de San Luis pues mostró una adaptación impresionante y por supuesto también un trabajo pues muy comprometido, ¿no? Con todo lo que se venía realizando, y pues el trabajo ha salido adelante, ¿no? A pesar de todo y con todo, es un colegio pues que ahora mismo también se mantiene a flote gracias a la gente que trabaja en él a distancia y con mucho cuidado y mucha precaución y mucho compromiso, pero sí, definitivamente
ha sido un doble trabajo en ese sentido, ¿no? Así es, bien lo dices, ¿no? A pesar de todo, porque no ha sido un año fácil los últimos meses, de marzo a enero. La verdad es que han sido pruebas difíciles para muchas familias, para miles de familias, y bueno, pues creo que eso cambia de pronto todo, ¿no? No solo el entorno familiar, sino el entorno laboral, el entorno económico, social, en fin. Doctor David Vázquez, ¿qué nos dices? ¿Cómo le fue al Colsan en este 2020? Pues fíjate que a pesar de todas esas vicisitudes que ya se han mencionado, pues el colegio cerró bien, me parece, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, el 2020 lo pudimos cerrar con logros, con buenos alcances, con metas muy precisas que sí pudimos alcanzar. Fíjate, Lidia, y amigos que nos escuchan, que nos ven, efectivamente, o sea, si pensamos que el año pasado iniciamos y con muchas esperanzas, con muchos planes de trabajo, con una agenda muy completa, ¿no? Pues sí, los primeros meses nos estuvimos adecuando a ese año y ¡pum! De pronto en marzo viene esta pandemia que nos trastoca todo, ¿no? Desde el punto de vista financiero, pues recordemos los recortes que hubo a nivel federal, que también pudimos sortearlos y recuperar algún recurso. Teníamos en ese momento abiertas convocatorias de 5 programas de posgrado. Entonces eso también nos hizo pues replantearnos los plazos, las modalidades para el proceso de admisión, pues tener que ser un poco más flexibles en la recepción de los documentos. Luego se vino también pues aquí el tema de los alumnos, que tú has estado muy involucrada con los chicos que estaban en estancias fuera del país, o los que estaban todavía pensando salir, que tuvieron que cancelar sus salidas, o algunos que querían venir al Colegio de San Luis, y pues eso fue truncando, ¿verdad? Fueron meses muy intensos, efectivamente. Luego vinieron algunas convocatorias, alguna readecuación de recursos por parte de CONACYT para enfrentar la pandemia, y pues aquí lo que nos pusimos a pensar era mantener la agenda vigente del Colegio de San Luis en la medida de lo posible, definir nuestras prioridades, obviamente contribuir a que el personal, alumnos, becarios, pues estuvieran en condiciones de trabajar en sus casas, de no venir a la institución. Entonces eso fue como la prioridad, ¿no? Que cada quien pudiera también, pues los que son padres o cabezas de familia, madres de familia, atender a sus casas, ¿no? A sus hijos que igual iban a estar en sus hogares, y eso fue la prioridad. Entonces, ya medio año, ya con un poquito más de experiencia sobre cómo sobrellevar la pandemia, pues vimos cómo se reactivaron las cosas, ¿no? Me refiero a la investigación, siguió su curso, recibimos fondos de financiamiento para proyectos muy concretos sobre el COVID, a nivel local, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel internacional. Nos fuimos involucrando, reactivando las redes de relaciones, y bueno, había cosas que habíamos querido hacer, que estaban en el plan de trabajo y que las dejamos de lado, y otras cosas que estábamos empezando a hacer y que la misma pandemia nos empujó a mejorar, ¿no? Una de ellas fue precisamente la educación a distancia, ¿no? Claudia, a través de la Secretaría Académica, hizo una página web sobre enseñanza remota, precisamente para tener ahí pues lo más esencial sobre la educación a distancia. Y eso, que era algo que queríamos hacer y ir explorando poco a poco, pues no, aquí ya tuvo que ser una realidad de pronto, ¿no? Entonces hay cosas que yo creo que ya se van a quedar como eso. El uso pues ya muy reducido del papel, por ejemplo, y hay que afinar algunos detalles, ¿no? Yo creo que sí hay que afinar todavía cosas, pero yo diría que cerramos el año bien, con posgrados en el PNPC, con proyectos en curso, con proyectos concluidos, y con nuestro programa editorial también, que me preocupaba mucho que
que no lo fuéramos a concretar, pues el programa editorial también ofrece muy buenos resultados, entre otras cosas, ¿no? Así es, ahora que ambos mencionaban toda esta serie de cosas, circunstancias que nos pasaron, me pasaba así como la película de pronto de todo lo que andábamos corriendo para resolver, para enfrentar, para hacer todos estos cambios, transformaciones, fueron retos, fueron urgencias, pero al final creo que fueron soluciones, ¿no? Y pues aprendimos muchísimo. Al final también creo que son eso, son muchos aprendizajes. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ir platicando con nuestros invitados de hoy. Son la doctora Claudia Carranza, secretaria académica del Colegio de San Luis, y nuestro presidente, el doctor David Vázquez Salguero. Ambos están hoy con nosotros porque, bueno, pues el Colegio de San Luis está celebrando 24 años de su fundación. Este 22 de enero, este próximo viernes, estaremos llevando a cabo nuestra ceremonia de aniversario por la mañana. Y bueno, pues por la tarde también los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, particularmente en una transmisión de Facebook Live. Estaremos también compartiendo con ustedes la ceremonia de egreso de nuestros más recientes promociones que están pues ya cerrando prácticamente su formación con nosotros y que bueno, pues por estas circunstancias precisamente hemos tenido que adaptar y la ceremonia se va a hacer vía remota. Vamos a esta pausa y regresamos. Los dejo antes con esta cápsula y volviendo, bueno, pues al tema del aniversario, platicaremos con nuestros invitados sobre, bueno, pues precisamente cuáles son las nuevas circunstancias y retos que se enfrentarán a partir de este año 2021. Continuamos. El Colegio de San Luis cumple este 22 de enero del 2021 su 24 aniversario. La realidad social que enfrenta el mundo es muy distinta a la de 1997, fecha de su fundación. La contingencia sanitaria por el COVID-19 está dejando cambios, transformaciones, adaptaciones, urgencias, soluciones y aprendizajes en muchos aspectos. La comunidad del Colegio de San Luis arriba hoy a su 24º aniversario en un entorno local, nacional y mundial que implicará grandes retos para este año que comienza y para la nueva década del siglo XXI. Sin duda, seguirán jugando un papel protagónico en el contexto actual, porque las ciencias sociales y las humanidades están hoy más vigentes y pertinentes que nunca. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar charlando. Estamos a unos días de conmemorar el 24 aniversario de la fundación del Colegio de San Luis, este centro público de investigación especializado en ciencias sociales y humanidades. Y bueno, pues esta contingencia por la pandemia, esta situación de salud, nos orilló a volvernos, decía yo un poco antes del corte, a ser creativos, a poner en marcha la imaginación con muchas urgencias, con muchas circunstancias con las que no estábamos acostumbrados, otras que, como ya nos decía el doctor David Vázquez, efectivamente pretendíamos ir transitando, decíamos, bueno, el próximo semestre, bueno, en un año, como muy a mediano o a largo plazo, esto de el uso de las nuevas tecnologías ya cada vez más en muchas de nuestras trabajo cotidiano, y que la pandemia nos dijo, pues nada de que en un semestre o en un año, córrele porque es ya mismo, ¿no? Y bueno, pues eso nos fue obligado también a responder, a reaccionar y a atender las nuevas realidades. Frente a eso, hubo proyectos de investigación que se adaptaron precisamente a esta nueva realidad. Doctora Claudia Carranza, tú incluso llevaste a cabo el año pasado pues un encuentro sobre la investigación en ciencias sociales, la investigación que se hace desde el Colegio de San Luis. Creo que fue un encuentro muy rico. Por cierto, si lo quieren consultar en internet, ahí está nuestra página. En un momentito más les posteamos en redes sociales ahí las ligas y todo, pues para hacer el gol completo. Pero a ver, platícanos un poco precisamente sobre esto. ¿Cuáles fueron los proyectos? ¿Cómo respondieron los investigadores?
y qué fue lo que se vivió justamente frente a esta nueva circunstancia. Bueno, realmente sí, yo los invito a que vean la página porque en efecto sería imposible resumir en unos minutos lo que fueron los proyectos, y es que en efecto salieron proyectos bien importantes que además nos van a permitir hacer también una investigación más a futuro. A uno de los que yo podría resaltar pues fueron todos los de la comunicación de la ciencia, porque en efecto esta situación nos llevó pues a pensar en cómo comunicamos la ciencia. No, mira, en realidad sí fue un asunto interesante porque en efecto se produjeron varias investigaciones. Muchas de ellas sí ya fueron encaminadas precisamente a la reflexión en torno a lo que provocaba la pandemia. Muchas de ellas, de hecho, nos hicieron reflexionar respecto a nuestras reacciones frente a cualquier pandemia o cualquier catástrofe, ¿no? Un ejemplo es un proyecto que tú conoces muy bien y que llevas o que estás tú formando parte del equipo, que es del de Lejos de Casa, de los estudiantes, que de alguna manera también nos hizo reflexionar respecto a cómo nosotros reaccionamos frente a cualquier problema que puedan tener nuestros estudiantes fuera de casa, o bien los estudiantes que están en el Colegio de San Luis y que están fuera de su propia casa, ¿no? Entonces, pues realmente sí hubo varias reflexiones también de los investigadores, todos aquellos que hacen trabajo de campo, han generado también varios estudios en torno a precisamente qué es lo que hay que hacer cuando ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hubo en efecto proyectos en torno a la comunicación de la ciencia, porque tuvimos en efecto que adaptarnos para comunicar toda nuestra investigación a través de redes, a lo cual en efecto no estábamos acostumbrados. Y también hubo muchos estudios respecto a qué es lo que sigue, o sea, cómo vamos a enfrentar a partir de ahora nuestras investigaciones desde una perspectiva pues que parecía lejanamente ya o muy remota en efecto, con respecto a cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí, aprovechando el gol que ya hiciste, les invito a, en efecto, visitar en nuestra página. Sí tuvimos que tener como por lo menos 3 sesiones para hablar de la investigación en el momento en el que lo estamos viviendo y, bueno, evidentemente también el campo de estudio que tenemos que abrir obligatoriamente y la comunicación social a partir precisamente de estas plataformas digitales que fueron nuestro medio para entablar un contacto con la gente, ¿no? Y con los propios estudiantes y los investigadores. Y resultó muy enriquecedor también esa parte, ¿no? David, ¿qué nos dirías? ¿Cómo llega el Colsan a sus primeros 24 años de vida en cuanto a investigación, a nuevos proyectos, a nuevas miradas desde las ciencias sociales? Pues fíjate, Lidia, yo pienso que ahorita estamos en un punto de inflexión y no hay que descartar ese contexto que estamos viviendo. O sea, yo siento que la pandemia efectivamente sí nos cambia las cosas, pero también pone el acento en cosas que ya estaban en proceso de cambio. O sea, sí cambia cosas abruptamente, pero había cosas que ya se estaban transformando paulatinamente. Y insisto, pone el acento en ese tipo de cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? A cuestiones epistemológicas, ¿no? De formas de conocer y cosas que hay que conocer, en la selección de las temáticas que hay que abordar, ¿no? Creo yo que si hace 3 o 5 años pensábamos que era importante estudiar el cambio climático, estudiar los discursos en torno al medio ambiente, o estudiar también las representaciones en torno a la salud, lo que se conoce sobre la salud. Yo creo que en este momento son temáticas ineludibles, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo. Son temáticas a las que hay que entrar con mucha conciencia y con desarrollo de metodologías distintas. Creo yo que el tema de la salud va a ir paulatinamente sustituyendo otras temáticas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé el cargo hace 4 años,
y tenía mucho en mi mente la preocupación del cambio de la revolución industrial, de la 4.0, ¿no? Y cómo la industrialización, los procesos de automatización iban a modificar o impactar en el cambio social en la región y en el país y en el mundo, ¿no? En temas de desempleo, de movilidad, precisamente de economía, de salud, de educación. Pero ahora yo pienso que el tema de la salud quedó como muy a flote, la debilidad que tenemos como sociedad y como país principalmente, ¿no? Y la educación también, ¿no? El cambio climático en el sentido de que estamos utilizando mucha energía, ¿no? Ahora el encierro nos ha obligado a utilizar muchísima energía, ya no en los vehículos, pero sí en la generación de energía, ¿no? Energía eléctrica. Y eso va a impactar en el cambio climático. Entonces, con perspectiva de las ciencias sociales, creo que esos son temas que se van a estar abriendo y que hay que estar poniéndoles atención. Cuando hablo de salud, no me estoy refiriendo precisamente al COVID, me estoy refiriendo a salud de nuestra mente, ¿no? Psicología, salud mental, seguridad alimentaria también, tema de cambio climático, y el acceso a la educación. Nosotros, por ejemplo, en este centro, pues realmente tenemos, en términos comparativos, muy pocos alumnos en comparación con educación básica o con educación superior de las universidades, ¿no? Pero si miráramos a esos nichos, podríamos ver cómo hay ya jóvenes y niños principalmente que están viendo mermado su derecho de acceso a la educación, ¿no? Y a la salud. Entonces esos temas van a impactar en términos sociales. Vamos a ver cómo al cabo de unos años pues vamos a tener generaciones retrasadas en cuanto a educación, vamos a ver generaciones mermadas en su salud, quizás una cantidad importante de niños huérfanos que perdieron a sus padres debido a la enfermedad, y eso va a tener implicaciones en el cambio social, y es un espacio donde hay que ir abriéndose, ¿no? En las ciencias sociales. Entonces el Colegio de San Luis llega a este punto, yo siento que preparado, porque tenemos estudiosos que han podido adaptarse y conocer, ver esto y adaptarse al cambio. Hay otros que no, que siguen con sus nichos temáticos muy establecidos, y eso no es malo tampoco. Yo creo que eso es muy bueno, porque hay que seguir abordando espacios de conocimiento que a veces no son de moda o que no son de impacto directo, ¿no? O sea, yo creo que esa parte está bien, y en el Colegio de San Luis guardamos ese equilibrio, ¿no? Gente que tiene su especialidad, que va por un camino muy bien trazado en su carrera académica, y gente que está en un momento en el que puede hacer esos cambios o que puede adaptar sus métodos, sus formas de conocer y sus formas de dar a conocer muy rápido. Y lo vemos en el programa de antropología, en el programa de estudios literarios, lo vemos en el de agua y sociedad, lo vemos en el de historia, en fin, en cada uno, ¿no? de los programas vigentes, en estudios políticos internacionales, en todos los vemos esa diversidad, ¿no? Y yo creo que el colegio llega precisamente con una generación muy consolidada de investigadores, con una generación en crecimiento, ¿no? Que está en un nivel de madurez muy interesante, que ya lleva 10 años o 15, 10 años haciendo investigación, y una generación que inicia, son los menos, pero sí tenemos una generación que está pues adaptándose, creciéndose, proponiendo ideas y pues teniendo esta interacción, ¿no? Que me parece que les llega en un momento muy interesante. Entonces así tenemos el colegio, yo diría, ¿no? Un colegio sólido, en proceso de cambio y en proceso de crecimiento. No sé si ese concepto pueda ser transmitible, ¿no? Que pues al final de cuentas es una institución dinámica, ¿no? Dinámica, con su solidez, pero sí con capacidad de adaptación interesante. Yo así lo vería. 24 años que ya tienen resultados y que tenemos la capacidad de ofrecer cierta densidad histórica a la reflexión. Cuando digo densidad histórica me refiero que ya hay una experiencia acumulada para que podamos ofrecer reflexiones
en las ciencias sociales y en las humanidades, al público, a nuestros pares académicos, y eso tenga ya un referente o cause ya un referente. Por eso digo un poquito de densidad histórica, en el sentido de que somos un referente a nivel nacional e internacional en este ámbito de interlocución. Sí, creo que dinámico sería una palabra que nos ajusta en estos momentos, ¿no? Si se me permite la comparación, yo diría que somos como un adulto joven, ¿no? Ya no eres todo el niño inexperto, todo el puberto inmaduro, pero tampoco estás ya en una etapa final, sino al contrario. Creo que estos 24 años le dan justamente al Colegio de San Luis cierta experiencia, cierta madurez, pero también esta mezcla de las edades, de las experiencias, de su cuerpo académico, de sus experiencias administrativas, pues hacen una buena mezcla, ¿no? Un buen conjunto, un buen equipo de trabajo que se va reflejando pues en el día a día. Vamos a hacer una pausa, los dejo antes con esta cápsula en donde les presentamos justamente parte de esta vida que sigue aquí en el colegio. Tenemos abiertas 3 convocatorias de posgrado y bueno, pues con esta información los dejamos para ir al corte y regresamos para seguir platicando sobre este 24 aniversario del Colegio de San Luis. Continuamos. El Colegio de San Luis te invita a participar en la convocatoria del Doctorado en Historia. El Doctorado en Historia atiende necesidades regionales sobre el avance y conocimiento de la ciencia histórica. Puedes enviar tus documentos hasta el viernes 14 de mayo de 2021. La convocatoria, el aviso de aspirantes preseleccionados y la lista de aspirantes aceptados se publicarán en el portal del Colegio de San Luis, www.colsan.edu.mx. Para más información puedes comunicarte al correo c.historia@colsan.edu.mx o consultar la convocatoria completa en nuestra página web. Cinco, 4, 3. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar charlando con nuestros invitados de hoy. Y bueno, pues, doctora Claudia Carranza, el 2020 pintaba para ser un año que de manera específica las movilizaciones sociales, públicas, masivas, del rol de la mujer estaban como creando un ambiente importante y que la movilización del 8 de marzo, que bueno, pues si bien fue todo un acontecimiento, creo que terminó por diluirse el impacto mediático, que no precisamente la importancia en sí mismo del movimiento de género, de una perspectiva importante que se estaba retomando con mucha fuerza en el primer trimestre del año pasado. Y que el Colegio de San Luis mostró que, bueno, pues desde hace varios años tiene también ya en la mira este tipo de circunstancias, de nuevos roles y de proyectos en donde el papel de la mujer es importante. ¿Cómo se ha mantenido esta perspectiva para que las ciencias sociales y las humanidades se sigan ocupando de estos temas que la sociedad está reclamando, como el tema de la mujer, por ejemplo? Sí, de hecho, pues si los proyectos ya estaban encaminados, hay 2 o 3 investigaciones sobre género muy importantes en el colegio, que además a partir precisamente de las movilizaciones también expusieron, por supuesto, en el Colegio de San Luis algunas de las necesidades que tenemos urgentes en el Estado y a nivel nacional. Entonces, ahí, por ejemplo, fue bien interesante porque fue un trabajo entre el programa de antropología y fueron, por supuesto, también el trabajo con difusión, que hizo las infografías y demás, y bueno, los trabajos de cómputo y todos los que apoyaron para poder desarrollar bien este tipo de proyectos que en efecto se han enfocado precisamente en cómo poner la luz sobre los problemas de la violencia contra la mujer, los problemas del descuido también hacia las labores que hacen las mujeres y por supuesto también para incluso generar algunas dinámicas que les permitan a ellas, a nosotras cuidarnos, ¿no?
Y creo que ese, pues digamos, es uno de los grandes logros del 2020 del colegio, ¿no? Sí, fíjate, y en ese rubro que menciona Claudia, también estuvimos participando con el Instituto de las Mujeres de aquí de San Luis Potosí y con el grupo que integra el Observatorio de Participación Política de las Mujeres para echar a andar una encuesta sobre violencia política que ahorita está circulando y que está en proceso de llenarse, y justo en vísperas de las elecciones, ¿no?, que vamos a tener este año. Eso por un lado. También se han realizado proyectos sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, que era algo que nos preocupa mucho, ¿no? Cómo la pandemia iba pues a generar un poco más de violencia o mucha más violencia contra las mujeres en sus casas, ¿no?, debido al encierro, ¿no?, sobre todo cuando existen parejas que son violentas o alcohólicos, etcétera. Sí es algo preocupante, ¿no? Hay que también estar atendiendo, y se ha hecho esto desde el Laboratorio de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, el tema de la alerta de género, la alerta de violencia, ¿no?, que hemos visto cómo en San Luis Potosí se han incrementado lamentablemente los feminicidios a niveles muy alarmantes, ¿no?, y que desafortunadamente no hay respuesta, ¿no? No hay temas de prevención, o los hay, pero son insuficientes, y además pues una gran impunidad, ¿no? Entonces sí es algo que al Colegio de San Luis le preocupa. Hemos estado ahí muy pendientes, pero efectivamente, Lidia, regresando un poquito a cómo inicias este bloque, pues yo recuerdo que el 8 de marzo el Colegio de San Luis estaba, bueno, el 9 de marzo, que fue el paro de mujeres, el Colegio de San Luis estaba solo, ¿no? Es decir, habíamos unos cuantos aquí hombres que nada más estábamos viendo las caras, ¿no? Pero sí se notó mucho la ausencia de las mujeres, ¿no? Y es decir, en este sentido, pues sí, el Colegio de San Luis ha sido muy consciente del trabajo que la mujer desempeña, su aportación tan importante. Yo quisiera mencionar que casi en términos laborales estamos mitad y mitad, ¿no? Sí hay más mujeres en el ámbito administrativo que mujeres en el ámbito académico. Es algo que hay que trabajar en ello, pero sí tenemos más mujeres en puestos de mando que hombres, ¿no? También es algo que hay que ver, ¿no? y ver cómo ellas puedan ir abriéndose oportunidades profesionales, personales. En los programas docentes, me refiero a alumnas, sí tenemos, yo creo que también cierta equidad ahí, ¿no? Casi estamos iguales, 50-50. Lo mismo que becarios, yo creo que ahí sí tenemos más becarias que becarios, ¿no? Entonces, incluso ahora en nuestro comité externo de evaluación, pues van a predominar las mujeres, ¿no? Que tienen, en general las mujeres académicas, pues yo he visto, ¿no?, que tienen visiones muy integradoras, ¿no? Ven las cosas, el panorama, las cosas las ven mucho más completas, y sobre todo tienen una capacidad de transmitir, de comunicar las cosas de una manera muy interesante, muy importante, no solo de transmitir lo que a veces los hombres no vemos, sino de transmitir aquellas problemáticas, ¿no? Como señalar cosas muy en concreto sobre cosas que hay que ajustar, ¿no? Entonces sí, esta perspectiva de género en el colegio la tenemos. Creo que hay que trabajar más en ello desde el ámbito administrativo, académico, para pues tener mayores oportunidades. Y aquí se desprenden más cosas, ¿no? Tema también de comunidades indígenas, de mujeres indígenas, en fin, o sea, ahí se van abriendo más las perspectivas, que bueno, poco a poco vamos trabajando en ello. Así es, creo que... Sí, dime. Rápidamente, sí, en efecto, pues el Colegio de San Luis maneja un laboratorio de género, como bien mencionaba David,
que es ya también referencia a nivel nacional, me parece, ¿no? E internacional, porque ya tiene vínculos fuera del país. Uh-huh. Exactamente. Y también, en efecto, pues varios investigadores, ahora que también comentabas respecto a las comunidades indígenas, ahorita están pugnando también por políticas públicas, ¿no? En torno, pues, precisamente a derechos humanos, ¿no? De las mujeres, pero también evidentemente de las comunidades y demás, ¿no? Así es. Entonces también el 2020 ha sido muy productivo en ese sentido, ¿no? Por los Así es. lados. Uh-huh. Así es que ese, yo creo, de las principales aportaciones de una institución como la nuestra, el Colegio de San Luis, al ser un centro público de investigación, se convierte en un referente que aporta o que puede aportar a través de sus proyectos de investigación precisamente las bases para políticas públicas, para toma de decisiones de quienes están ostentando el poder y tienen esta capacidad de incidir en la realidad, en el marco legislativo, en acciones de gobierno, en programas que se traducen en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando. Le invito para que visite nuestra página web y bueno, pues ahí pueden encontrar diversos proyectos colectivos, entre otros está este laboratorio de género, encontrarán también, bueno, pues el laboratorio de materiales orales y bueno, ya dedicaremos, por cierto, próximamente un programa para este y otros temas de los proyectos colectivos que trabaja el Colegio de San Luis. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, llegamos al último bloque de esta charla que estamos teniendo con motivo del 24 aniversario del Colegio de San Luis y por supuesto también me sumo a este agradecimiento para Canal 9, para 9 TV, quienes nos abren sus puertas cada semana y nos permiten estar en diálogo cercano con el público en general. Y bueno, pues estamos platicando precisamente de lo que fue 2020, pero también de lo que será 2021. ¿Cuáles dirían que son los principales retos, oportunidades, aportaciones de las ciencias sociales y las humanidades y del trabajo cotidiano que hace el Colegio de San Luis? Pues mira, Lidia, yo creo que este año del 2021 va a ser muy importante, pues sí, tomar en consideración que sigue habiendo pandemia, ¿no? Entonces no va a ser un año fácil, va a ser un año con muchos desafíos, en términos económicos, en términos organizacionales, de optimización, en términos de investigación, porque no todos van a poder hacer la investigación como la sabemos o la queremos hacer, ¿no? Los antropólogos van a tener que adaptarse mucho, los historiadores pues esperar a que abran los archivos o seguir hurgando en lo que ya han recuperado en búsquedas anteriores. Los politólogos van a tener que estar atentos, por ejemplo, a todo el tema contemporáneo de las elecciones nacionales o también escenarios internacionales. En fin, o sea, hay un conjunto de desafíos que tenemos ahí enfrente. Pero yo quisiera decirte y aprovecho este programa de aniversario para felicitar y para agradecer, para reconocer a todas las personas que trabajan en el Colegio de San Luis, a nuestros aliados institucionales, a las personas que se vinculan con el colegio día a día, ¿no? Desde becarios, alumnos, proveedores, instituciones de educación superior, CONACYT, en fin, un conjunto de instituciones que nos arropan y nos acompañan, ¿no? Y en ese sentido tenemos
personas que se han adaptado muy bien, que conocen muy bien su trabajo y que ya están pensando cómo hacer frente a estos desafíos de 2021 con base en las experiencias que ya han tenido, ¿no? Todos han estado muy a la altura de las circunstancias y lo único que hay que hacer es esa experiencia que ya se tiene, irla acomodando para lo que viene, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues temas de edición digital, de impulsar la biblioteca, de el trabajo a distancia, o sea, en términos incluso hasta laborales, organizacionales, estructurales, pues qué va a significar el trabajo a distancia, cómo compensar esa labor que día a día hacen desde fuera, las áreas de cómputo, las áreas de recursos humanos, los aspectos financieros, y eso a detalle, pues cada área lo está viendo, ¿no? Y por eso yo quisiera que recibieran ese reconocimiento y también a sus familias, porque no es solo a la institución, pues es el conjunto familiar con el que están conversando día a día y en donde, bueno, pues ahorita más bien la invasión es a sus casas, ¿no? La invasión del colsan pues está allí en sus hogares y molestándoles un poquito en su día a día, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas que vienen. Tenemos un plan de trabajo para este año y está adecuado a la situación que estamos viviendo. No estamos pensando alcanzar cosas que no vamos a poder alcanzar, ¿no? Es un plan de trabajo muy concreto y creo yo que sí podemos lograrlo, ¿no? Tenemos en la mira, pues, evaluaciones a los posgrados, nuevos ingresos de alumnos, tenemos convocatorias abiertas, por ejemplo, la de agua y gestión sustentable del agua, la del doctorado en historia, la de en historia, en literatura. Y en literatura. Entonces, pues esas son algunas de las cosas en las que nos vamos a enfocar. Y también en términos organizacionales, nuestra área de planeación, nuestra área de estudios superiores, en fin, hay un conjunto de cosas que yo creo que sí vamos a poder sortear, ¿no? No sé si tú quieras detallar algún aspecto, Claudia. Para el 2021, en realidad, en efecto, creo que más bien va a ser aplicar todas las enseñanzas del 2020, sobre todo del segundo semestre, porque en efecto, pues ya no podemos actuar con ingenuidad, ¿no? Respecto a esta situación nueva. Entonces, trámites a nivel de docencia, pues que fueron saliendo, digamos, un poco a la altura de cómo nos venían pasando las cosas. Ahora ya sabemos, ¿no? Los trámites a distancia ya son un hecho, ya los estamos generando y bueno, lo próximo serán, pues por supuesto, pues las titulaciones ya en línea total, ¿no? Sí, los seminarios de investigación, todos ya se están llevando a cabo a nivel pues electrónico también. La biblioteca ha generado una página que es muy amigable y que por supuesto permite muchísimo el conocimiento a distancia. Ha trabajado mucho en eso, vinculación es quizá un área que también está ahorita con todo trabajando para precisamente mantener esos vínculos, esos lazos con todas las instituciones, algunas de ellas incluso que fueron paralizadas, pero ha mantenido el diálogo constante con ellos. También en efecto, pues Difusión hizo un trabajo muy fuerte en esta pandemia, entonces yo creo que ahora ya están, pero bien como fortalecidos. Ya es un área muy fuerte también, en efecto, pues todas las áreas administrativas que han apoyado a los proyectos que han salido así de pronto, que han apoyado a nuestros estudiantes, eso es muy importante decirlo, ¿no? Todas las áreas que interactúan con los estudiantes, digamos, se han enfrentado a los problemas de cada uno de ellos, ¿no? A nivel, trámites, ha sido muy pesado, ¿no? Entonces, este año, pues más bien es precisamente aprovechar estas enseñanzas y poderlas aplicar de mejor manera para el próximo año que viene, ¿no? Creo que es un año más bien como para asentar cosas, asumir que en efecto el próximo semestre no va a haber clases presenciales. Así es. Esta es primicia porque en realidad lo tengo que decir por vía electrónica. Y pues digamos, ya creo que ya tuvimos el aprendizaje. Hay gente que odiaba hablar frente a las cámaras, odiaba esto de las clases y ahora se encuentran como pez en el agua ahí mismo, ¿no? Entonces eso también, y bueno, generar
muchas más herramientas para poder facilitar la docencia. Eso también nos importa mucho, ¿no? Entonces sí tenemos varios retos, pero creo que todos tienen que ver con eso, con la adaptación total y, digamos, salir fortalecidos de toda esta situación. Sí, fíjate, Lidia, yo quisiera ahorita de lo que mencionó Claudia, también hacer referencia a que nuestros libros, nuestras publicaciones, están, sobre todo las del 2020, y claro, anteriores, pero todas las del 2020 estarán en línea, ¿no? Ya le dimos prioridad en el año pasado a todos los libros sacar en una versión digital. Y entonces próximamente los vamos a poner en una plataforma, ya están, pero vamos a sumar las recientes ediciones a acceso digital y además está gratuito, ¿no? Teníamos la política de venderlas, pero eso a raíz de la pandemia decidimos quitar el costo a los libros electrónicos. Vamos a seguir haciendo libros impresos, pero van a ser menos, ¿no? Vamos a tener tirajes reducidos en producción bajo demanda. Y ahorita le vamos a dar prioridad sobre todo a acercar el conocimiento a la mayor cantidad de personas que se pueda a través de nuestros libros. Habría que mencionar también la revista. Fíjate, el año pasado la revista, justo en 2020, inicia su cambio de impreso y digital a solo digital. Fue un cambio muy importante porque se le llama publicación en continuo, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces quiere decir que cada artículo que se dictamina y se aprueba, se publica. No se tiene que esperar a juntar un número, se va publicando, ¿no? Y eso ha hecho la revista, se adaptó muy bien y ya está ahorita, pues todos los artículos que están en nuestra revista, ya todos están en línea y ya no tenemos versión impresa, ¿no? Sí me da un poco de nostalgia, porque a mí la verdad es que me gustaba mucho la revista impresa, ¿no? Yo admiraba mucho esa revista impresa y bueno, pues ya está completamente en línea, es algo que, bueno, es algo de lo que ya no hay que irse para atrás, ¿no? Ya cambió eso. Entonces nuestra producción editorial en cantidad de títulos a lo mejor sí disminuyó un poco porque hay que considerar que ya no se publicó la revista en impresa y decidimos irnos solo por digital. Y estamos en la página de Contigo en la Distancia. Ahí están también nuestras ediciones digitales y próximamente vamos a estar en Memórica también, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que hay que enfatizar porque no se detuvo la agenda. Y el 2021 tenemos una perspectiva parecida, como de 60 libros, ¿no? Ya más o menos. Estamos pensando que este año publicaremos 60 libros, estamos preparándonos para todo eso y seguir trabajando y ofreciéndole al público, pues, insumos para la reflexión, para el pensamiento crítico, para el pensamiento reflexivo, para poder comprender nuestra realidad con ese conjunto de conocimiento que el Colegio de San Luis genera. Así es. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que, pues, enhorabuena, muchas felicidades por este aniversario y, bueno, pues por estos liderazgos que la verdad son la cabeza principal, la cabeza visible de todo un esfuerzo colectivo en muchos niveles, en muchas áreas, y que permiten estos aprendizajes y esta adaptación, como decía la doctora Claudia Carranza, a las circunstancias que, si bien es cierto, ya eran parte de una planeación, bueno, pues se supo responder, digamos, institucionalmente frente a la emergencia, frente a la contingencia y a esta nueva realidad social. A ambos, muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues un último mensaje que quieran compartirnos. Claudia. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias a toda la comunidad del Colsen. Yo sí verdaderamente estoy muy agradecida por todo su apoyo, todo su trabajo, porque en efecto fue un periodo duro. Muchos de ellos son padres de familia, como decía David, y tenían que ir dando clases a sus hijos y al mismo tiempo dar clases aquí y al mismo tiempo atender cuestiones administrativas. Y bueno, pues se adaptaron también, en efecto, como decía yo, muy bien y contra todo, ¿no? Entonces eso para mí fue muy importante y sobre todo pues porque todos estábamos en una situación pues muy desconcertante. Sí,
No, yo también felicitar a toda la comunidad del Colegio de San Luis en su conjunto. Agradecer a todo el público que siempre nos ha acompañado. Yo creo que el Colegio de San Luis también encuentra en estos espacios de difusión una razón de ser, ¿no? Y sobre todo que nos hemos dado cuenta que quienes trabajamos en el Colegio de San Luis, yo diría sin excepción, amamos nuestro trabajo, ¿no? Y por eso lo cuidamos y por eso seguimos pues tratando de mejorar cada día. Muchísimas gracias a todos y felicidades por este 24 aniversario. Felicidades. Gracias a los dos y bueno, pues con esto llegamos a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todo nuestro público por habernos seguido a lo largo de este 2020 y los esperamos en este 2021 que sea un mejor año para todos en lo personal, en lo profesional. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios antropológicos de El Colsan te invita a la Cátedra Institucional 2021 Joaquín Meade, en su primera sesión teórica metodológica con el tema Etnografías del Territorio, Métodos y Herramientas. El 29 de enero a las 13 horas. Regístrate al correo gabriela.buda@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis te invita a participar en las convocatorias abiertas de Maestría en Gestión Sustentable del Agua, Doctorado en Historia y Doctorado en Literatura Hispánica. La convocatoria, el aviso de aspirantes preseleccionados y la lista de aspirantes aceptados se publicarán en el portal del Colegio de San Luis www.colsan.edu.mx. Te recordamos que el Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria extraordinaria para titulación extemporánea. Tienes hasta el 31 de enero para inscribirte. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.